Bueno, en primer lugar, agradecer al seminario. Creo que me han autorizado quitarme esto. A esta 14ª edición, el poder participar hoy aquí, para mí es un auténtico placer. Más placer todavía es tener a mi cargo la conferencia inaugural, no solamente emocionalmente, sino el poder realizar esta apertura. Gracias a las instituciones, a Sisa, que siempre está, al presidente de este seminario, que es mi padre, a esta facultad, ¿no? Esta casa que nos asiste. Y, por supuesto, a Benjamín. Por favor, qué presentación. Yo creo que me he puesto nerviosa por eso. Muchísimas gracias por confiar en mí estos menesteres. Empiezo con mi primer adagio: quien no arriesga no gana. Espero que lo que yo hoy venga a exponer pues, sea para enriquecimiento y provecho intelectual conjunto, no solamente mío. Yo he estudiado mucho y estoy muy feliz de todo lo que he aprendido. Espero poder transmitir esto. Voy a poner mi presentación. Bueno, vamos a improvisar, ¿no? Yo creo que... Bien, adagio jurídico. Sé que es un título singular, peculiar, que genera cierta expectación, que es raro, ¿no? Bueno, ¿de qué voy a hablar? Lo cierto es que en algún momento de la preparación de esta conferencia me he preguntado ¿dónde te has metido, Sara?, ¿no? Pero antes de nada, dos premisas, ¿no? Dos cuestiones preliminares. Mis compañeros jurídicos sabrán que, antes de nada, vamos a dejar las cosas en su sitio. Primero, ¿qué es un adagio?, ¿no? ¿Qué es un adagio? En segundo lugar, ¿por qué el teatro? ¿Por qué he elegido el teatro para esta conferencia? En primer lugar, el adagio lo definimos como una frase culta, corta, repetida, que contiene y refiere un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Los adagios, dentro de lo que es este elemento repetitivo, reiterado, implican que la sociedad se cree ese adagio, lo interioriza, formaliza un carácter, es decir, orienta su comportamiento de alguna manera. Ese elemento repetitivo hace creíbles estas normas de costumbre y digamos que de alguna manera nos permite incluso hasta heredarlas, ¿no? Los refranes de mi abuela pues, son los que yo utilizo hoy. Es transgeneracional. Son normas de las que pasamos el testigo a nuestras generaciones posteriores. Y luego hay distintos tipos. Un adagio puede ser un proverbio o un refrán, puede ser una máxima, puede ser un aforismo cuando tiene cierta pluma. Las máximas son más cuando me implica una regla, ¿no?, de cómo me comporto. Los proverbios y refranes seguro que conocen ustedes bastantes. Los aforismos es cuando tiene cierta pluma, cierta elegancia, cierta poesía. Los epigramas es cuando utilizamos la ironía, el humor para reírnos, ¿no? Un ejemplo de epigrama sería el marqués y su mujer, los dos contentos están porque ella se fue a ver a Dios y a él le vino Dios a ver. Cuando utilizamos estos quiasmos, estas fórmulas literarias o poéticas, buscamos ese divertimento, esa risa. Y los adagios pueden ser clichés, cuando los repetimos varias veces. Es la gota que colma el vaso, eso es un cliché. Adagio, por tanto, es una frase culta que contiene una enseñanza. Los adagios son jurídicos cuando en este aforismo jurídico la costumbre es una especie de ley. Esas normas, esas pautas, esos modelos, esas reglas que nos damos como sociedad, las hacemos para todos mediante una voluntad general. En ese momento, cuando esos refranes, esos proverbios, esas máximas, esos clichés se convierten en orientadores de nuestra conducta, entonces el adagio se ha convertido en jurídico. Ya no es solo social, ya es de todos, no es solo individual. ¿Por qué el teatro?
les traigo la frase de Arthur Miller: el teatro no puede desaparecer porque es el único sitio donde la humanidad, y recuerden bien esta palabra, la humanidad, porque hablamos de humanismo, se enfrenta a sí mismo. El teatro es un espejo social. El teatro es donde los defectos, las locuras, los vicios aparecen, nos reconocemos, nos identificamos. ¿Por qué Molière? ¿Por qué el misántropo? Porque es una sátira. Porque Molière, a lo largo de su recorrido, ha sido un autor que ha evolucionado en la parodia y en la farsa, llegando a la sátira. Y la sátira en origen era un formato de parodia, de risa, de divertimento, pero Molière hace muchísimo hincapié en la crítica social. Decía en este sentido el propio Molière: la forma más efectiva de atacar el vicio, la forma más efectiva de atacar nuestros defectos es exponerlo en el ridículo. Cuando yo veo que ese defecto es ridículo, entonces aprendo. Las personas pueden soportar reprimendas, pero no pueden soportar que se rían de ellas. Bueno, yo espero que hoy podamos reírnos de nosotros mismos. ¿Qué me impide decir la verdad?, diría Horacio. Esta es otra frase culta más. Así define Horacio la sátira en su obra Sátiras. Entonces, vamos a tomarnos este misántropo y este acercamiento al teatro desde el deber, porque estamos en un seminario de bioética donde hablamos de los deberes. Vamos a tomárnoslo de esta manera, como que la comedia es necesaria, decía Molière, es el deber que tiene la comedia, la obligación que tiene la comedia es la de corregir a los hombres, pero divirtiéndonos. Pregunta: ¿qué adagios jurídicos nos proporciona el misántropo? El misántropo nos proporciona, hay muchos más seguramente, y los que lo hayan leído encontrarán infinidad, porque es que es una fuente de elementos, ¿no? de adagios, de costumbres, de reflexiones, de frases poéticas. Pero yo he cogido frases de Molière para diferenciar en 3 puntos cuáles son esos adagios que utilizamos en el ámbito jurídico, que de alguna manera se reflejan en nuestro mundo jurídico. En primer lugar, es una locura insuperable querer cambiar el mundo. Tenemos perfiles sociales, prototipos que no cambian nunca. El ser humano tiene una naturaleza innata que está siempre ahí, una sustancia, una esencia, como decía Aristóteles. En segundo lugar, la hipocresía es el colmo de todas las maldades. El misántropo de Molière es una obra sobre el juego de las apariencias, sobre la hipocresía social. Y Molière, que no sabemos si está tanto entre Alcestes y Filinto, que son, digamos, los 2 protagonistas de esta obra, conoce que es un tema de moda. Ya lo fue con La verdad sospechosa de Alarcón, ya lo fue en El mentiroso de Corneille, y él lo utiliza en su propio Don Juan y Tartufo. En el Tartufo se habla de la hipocresía porque engaña a los demás. Don Juan piensa que la sociedad está engañada, y el misántropo, ¿qué es lo que aporta de novedad? El misántropo se engaña a sí mismo y acusa a la sociedad de mentir. Son 3 formas distintas, tres miradas a la hipocresía que hace ya Molière. Luego ya es un tema que lleva trabajando tiempo, porque tanto el Tartufo como el Don Juan son obras de teatro anteriores al misántropo, pero muy seguidas, 1664, 1665, 1666 el misántropo. Y por último, una ventana abierta, una puerta, y es que todos los vicios pasan por la virtud. Fíjense, perfiles sociales, una fisionomía social, ya que estáis aquí los médicos. Existe una fisionomía social que está siempre presente. Hay papeles que van a estar ahí y roles en nuestra obra de teatro que incluso hoy en nuestros días podríamos identificar claramente. Pero el artículo 29 de nuestro Código Civil, al igual que el 1 nos habla de la costumbre como fuente de derecho, y podríamos decir que nuestros adagios jurídicos se convertirían en fuente de derecho a través de la costumbre, lo saben mis alumnos, artículo 1, las fuentes del derecho español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Mira a Rubén, porque es que es mi referente en todo esto. La persona recoge el artículo 29
se determina, nace por el nacimiento. El nacimiento determina la personalidad civil, hablamos nosotros. Pero fíjense qué curioso, la palabra persona en origen viene de dos palabras, per sono, y significa máscara. Porque la máscara en la antigüedad era allí donde resonaba el sonido y el actor creaba un carácter. ¿Cuáles son los caracteres sociales, los perfiles sociales que encontramos en el misántropo? Tienen ustedes Alcestes, mal carácter, el moralista, el pesado, el que está siempre diciendo esto no se hace así, esto no se hace así, el que lleva la norma al extremo, el cumplimiento. Tenéis a Filinto, con el que se desarrolla toda la obra. Este es el diplomático, el modesto, el que cumpliría el adagio de es de bien nacido ser agradecido. Tenéis a Celimena. Celimena es la coqueta, la que está ligando, la que da una apariencia en sociedad. Celimena es aquella con la que hay que tener cuidado porque las apariencias engañan. Arsinoe. Arsinoe es muy discreta, pero es justo el elemento más malvado, es la villana dentro del misántropo. Arsinoe podría responder a este adagio, a este refrán en el que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Cuidado con Arsinoe. Oronte en la segunda escena del acto primero, donde expone su poesía, donde quiere ser halagado, admirado, que todos le digan lo bien que hace las cosas. Oronte es ese dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y finalmente, alguien que dejo, se nos va a quedar un poco en el tintero, pero Acasto, no se pierdan de vista a Acasto en el acto 3, nada más empezar. Este hombre no necesita abuela, todo se lo dice él. Es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo soy perfecto, no necesito que me admiren, ya me admiro yo por mí. Estos personajes que están aquí están hoy, solo que versionados, son digitales. Y entonces nuestro Acasto pues es un emoji, nuestras máscaras son emojis. Hoy nos ocultamos tras la máscara de los emojis, pero los perfiles sociales son los mismos. Podríamos decir que, vuelvo a Acasto, es un ghosting, ¿no? El que desaparece de las redes sociales, de repente no sabemos quién es, el que está enfadado con la humanidad, el que la odia, el que se rebela contra la situación. Tenemos a la sexting, la coqueta en las redes. Tenemos a Arsinoe, sería la typecasting. ¿Saben lo que es esto? Es aquella que es un poquito pasivo-agresiva. Filinto, el Orbaiten, el cortés, el que da me gusta, aunque no tenga una relación contigo estrecha. Oronte es el que está en las redes permanentemente estableciendo, colgando, ¿no?, las historias, el Instagram, el Facebook, etc. Y tenemos a Casto, el Whelming, ese que no necesita que le digan nada porque ya se da a él a me gusta. Lo curioso de todo esto es que si nuestras máscaras hoy son otras, y estas son quizá máscaras más de la hipocresía. Hipocresía significa responder con máscaras. La cuestión es, en nuestra sociedad, ¿cuál es nuestra sátira? ¿Cuál es nuestra tragedia? Porque el misántropo es una tragicomedia. ¿Estamos perdiendo el rostro? ¿El Facebook, el Instagram, el Twitter nos hace perder nuestro rostro? Esta sería una de las preguntas, un aforismo claro y que necesitamos en derecho. Allí donde hay hombres, ubi homo, ibi societas, hay sociedad. Allí donde hay sociedad, ubi societas, ibi ius, hay derecho. Del hombre a la sociedad y al derecho. Esta fisionomía social, estos retratos existen hoy, están en sociedad, y como están en sociedad y nos relacionamos entre nosotros, tiene que existir norma jurídica, tiene que existir derecho. La cuestión es, ¿podemos cambiar este adagio y decir que allí donde hay emojis, donde hay un avatar, donde esté el metaverso, ahora hablamos del metaverso, donde estaremos sentados en casa y viviendo una realidad virtual, es posible que tengamos que cambiar este adagio y decir que allí donde hay avatares, donde hay metaverso, hay una red social y por lo tanto hay derecho? No lo sé, ahí les dejo la pregunta en el arte. Hipocresía como maldad. 3 escenas me voy a referir.
En primer lugar, la escena de Celimena, en que ella es el centro de atención, tiene a todos sus convidados a su alrededor, hace un retrato de cada persona, del tonto, del mojigato, del charlatán, del pesado, del glotón, y todos se escuchan en la corte de Luis XIV como si fuesen ahora las redes sociales, trasládenlo a cómo se mete o se ríe, es la escena satírica por excelencia de todo esto que es criticada por Alcestes, ¿no? Alcestes siempre va a criticar esta hipocresía social, esta hipocresía innata, esa que tenemos, todos somos un poquito hipócritas, ¿no?, en nuestra naturaleza. ¿Cuál sería el adagio de aplicar a Celimena? Gloria mundana, gloria vana, hoy florece y está seca mañana. Porque finalmente, voy a hacer spoiler, lo siento, pero estaban avisados, el que avisa no es traidor, ahí va otro adagio. Celimena, digamos que come de su propio veneno, ¿no? y acaba en una situación en la que todos le dan la espalda, todos los que la rodeaban escuchándola con su oratoria, su retórica, es espléndida, pues de repente queda sola también a su modo. La segunda escena es la de Arsinoe con Celimena. Mientras que la escena de Celimena se habla de la hipocresía que nos lleva a la vanidad y a la mundanidad social, el diálogo que tiene Arsinoe con Celimena es la maldad. Es una hipocresía ya con mucho doble sentido, con mucha segunda intención. De hecho, Arsinoe, este personaje oscuro de la obra, lo podemos tener de forma muy gráfica. Imaginen un triángulo donde tenemos a Alcestes, el protagonista, el misántropo, donde tenemos a Filinto, el diplomático, el cortés, que intenta de alguna manera calmar ese mal carácter de Alcestes, y en la punta tenemos a Celimena, ¿no? Tenemos a la base, mejor dicho, tenemos a Alcestes y a Celimena, que es esa relación de amor imposible que va a ocurrir al final. Tenemos a Filinto, que intenta de alguna manera de intermediar, y de manera inversa, simétrica, podrían dibujar otro triángulo donde tendríamos a Arsinoe. Filinto es la luz, Arsinoe es la oscuridad, el lado oscuro de las cosas. Ella misma acelera el proceso contando, ¿no?, siendo la cotilla que cuenta Alcestes o que le dice el perfil que tiene Celimena, que en verdad lo que hace es escribir cartas y meterse con todo el mundo y que aparenta ser tu amiga cuando no lo es. La primera escena es la mejor. La primera escena del misántropo es un diálogo entre Alcestes y Filinto. Es una escena muy gráfica también porque es lo que llamamos un in media res. Entramos en el teatro en mitad de un acontecimiento, de algo que está ocurriendo, y como en un partido de tenis miramos los diálogos, ¿no?, e intentamos enterarnos de qué es lo que ha pasado. Pero también es una puesta en abismo, que esto es una figura muy artística en los cuadros, cuando vemos la profundidad de los espejos, ¿no?, que no tiene fin, que es eterno. Ya nos indica gráficamente esta escena que Molière va a entrar en profundidad a analizar la hipocresía social, que va a entrar en profundidad a analizar el carácter hipócrita del ser humano. Por lo tanto, aquí tenemos, además de una escena muy gráfica, una escena jurídica. Tienen ustedes al demandante y al demandado, al querellante o al querellado. Alcestes entra en la habitación diciendo que no puede creer que Filinto se haya comportado de esa manera, en la que se ha deshecho en cortesías con una persona de la que luego ni siquiera recordaba su nombre, y le critica, ¿no?, de cómo puede comportarse de esa manera o puede tener ese carácter. El adagio, o el aforismo jurídico aquí que encajaría es: dame los hechos y te daré el derecho. ¿Bajo qué cuestión, digamos, jurídica, qué defensa? Tenemos unos antecedentes de hecho, una conducta, una acción que es puesta en juicio, que es juzgada, es la hipocresía. La hipocresía implica una acción de simulación, es decir, represento algo distinto a lo que soy, o una acción de disimulo, oculto algo que soy. No, esto es como Machado, ¿no? Si no dices toda la verdad, cuando descubran la otra mitad dirán que mientes dos veces. Pues ese es el disimulo, pero también es una actitud, una acción hipócrita, que en este caso está recogida en esta primera escena. Ahí tenéis
las réplicas, ¿no? Os he visto abrumar en atenciones a un hombre y tener con él los mayores de nuestros afectos, acompañáis vuestros frenéticos abrazos de ofrecimientos, cumplidos, solemnes, juramentos, y después pregunto, ¿de quién se trata ese hombre? Y apenas sabéis decirme cómo se llama. Esto es lo que critica Alcestes, a lo que de alguna manera recoge el adagio romano, en el que dice, toda sociedad es nula cuando tiene objeto deshonesto. La hipocresía es esa falta de honestidad, ese simulo y disimulo es falta de honestidad. Y le responde Filinto. Filinto le responde, Molière estaría un poco entre los dos, no sabe muy bien con cuál identificarse. Y le dice, vivir en sociedad exige una mínima virtud. Es decir, exige un comportamiento medio, aristotélico. Filinto sigue a Montaigne. Tenemos que tener cordura, tenemos que hacernos insufribles, porque la perfecta razón rehuye de los extremos, hay que encontrar ese punto medio. Seamos sensatos a la par que comedidos, ya que la locura, fijaros que esto es una de las frases de Molière, que la encontramos en repetidas ocasiones en el discurso de Filinto, la locura de querer cambiar esa fisionomía social, esos perfiles, esos retratos que acabamos de ver, pues es una locura, no se puede corregir el mundo. Aceptemos que hay cosas que no se pueden corregir, convivamos con ellas y riámonos de ellas. La sentencia de esta escena es, digamos, una premonición, ¿no? Hay una profecía. Todavía no hemos llegado al final, estamos en la primera escena. Dice Filinto, ya nos indica cómo va a terminar nuestra obra. La franqueza total llevaría al ridículo, el comportamiento de Alcestes moralista, de querer llevar todo de forma tan estricta, de no ser nada transigente, nada tolerante con la sociedad, pues le lleva al ridículo, a una enfermedad que es el hazme reír de la sociedad. Alcestes también anuncia que este pleito, veremos a ver estos hombres cómo me hacen juicio y cómo salgo yo parado de ese juicio, cómo se atreverán estos perversos, infames, malvados, como para cometer conmigo semejante injusticia. Él ya está viendo que si gana la hipocresía, se cometerá con él una gran injusticia. Y así lo es, voy a hacer spoiler, ya les he dicho. Gana la hipocresía en esta obra. No gana el amor, gana la hipocresía innata. Un traidor cuya historia de escándalo, que es Oronte, se refiere a Oronte aquí, ha salido ganando porque Oronte le enseña un poema y le pone una demanda por no decirle todos esos halagos y admiraciones que él esperaba, ¿no? De decirle que hace un soneto perfecto. Con negras falsedades, el peso de su máscara, el peso de su carácter hipócrita, esa mueca, lo podríamos traducir también, donde la astucia brilla, la justicia desvía, la justicia se va por otro lado, por el lado social, y el derecho trastoca. Esto es lo que de alguna manera Molière viene a recoger, y estando con un pie en Alcestes y el otro en Filinto, porque Molière tiene un carácter, reconoce tener un carácter o coger de ambos, ¿no? Lo que piensa sobre la sociedad. A veces Molière decía que el problema que él tenía es que a veces él era mucho más sincero de lo correcto. Pero viene a reconocer lo que después vendrá a decir Nietzsche, y es que al que se le ocurra eliminar la hipocresía, al que se le ocurra dejar de lado a la hipocresía, hacer como que no existe, es el más hipócrita que ninguno. Luego, de alguna manera, Alcestes pierde porque es un hipócrita al querer pensar que va a cambiar el mundo. Es un utópico. Por eso muchas veces cuando leemos el Misántropo nos identificamos con Alcestes muchas veces. No conseguimos reconocernos, identificarnos del todo con un personaje, me estoy refiriendo entre Filinto y Alcestes. Llegamos al último punto. Hay una ventana abierta que deja Molière, una puerta entreabierta. No es un final fatal, aunque es muy trágico. Es una comedia muy trágica, yo creo que de las más trágicas que escribe Molière. Como les digo, la hipocresía era un tema ya de moda, ya había aparecido en otras obras teatrales. Y aquí lo que
lo que nos va a ocurrir es cómo debemos entonces enfrentar la hipocresía social. Nos ponemos en la situación de Alcestes y nos convertimos en misántropos, odiamos la humanidad. El personaje del misántropo ya en la antigüedad existía, se llamaba Timón. Ya Lucrecio de Simonte lo usa, Shakespeare, más o menos a la par que Molière, en el Timón de Atenas, también habla de este misántropo, de este Timón que odia a la humanidad y se aparta de ella, el que pide a Zeus que la castigue por hipócrita. Alcestes finalmente decide aislarse de la sociedad, decide irse, lo dice claramente en esta réplica, traicionado por todos, traicionado por toda la sociedad hipócrita, y en ese juego de apariencias que él no sabe jugar, de injusticia abrumado, voy a salir de un mar donde triunfan los vicios, donde triunfan las máscaras, vamos a decir las dobles máscaras, aquellas en las que soy de un carácter, pero me pongo encima otra máscara más porque soy hipócrita y porque disimulo o simulo lo que no soy. Filinto se basa en un aforismo jurídico en el que dice, hombre, Alcestes, esto no puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo que hay muchas cosas reprochables en esta sociedad, pero no podemos odiarla. No puedes irte al extremo, porque de lo que se trata es de buscar esa virtud media, esa virtud correcta, esa vertu traitable, dice la traducción, el francés. Traitable viene de concilio, de pacto, de trato, una virtud en la que favorezca el trato con las personas. Y la puerta abierta o ventana abierta que deja Molière lo hace a través del personaje de Elianta. Elianta es, digamos que a la vez que Arsinoe es el personaje que equiparable a Alcestes en femenino, la versión femenina de Alcestes, aunque quizá mucho peor, porque Arsinoe lo que hace es combinar la mentira, es decir, la hipocresía de Celimena, con el ser moralista, ¿no? y el ser ese pesado que te hace cumplir la norma hasta las últimas consecuencias. El derecho no siempre es bueno, no siempre hay que ser tan estricto. Esta Elianta, que sería la versión en femenino de Filinto, la filósofa, la modesta, la mediadora, la mujer honesta, que se echa una parrafada muy parecida a la de Res Natura en Lucrecio, donde el amor triunfa, el amor hace que todo se vea distinto, donde los defectos ya no tienen cabida porque los impregno de belleza con el amor. Deja esa ventana diciendo que el objeto amado, todo amable vuelve. Fijaros que lo amado y amable no es una cuestión de convivencia, es una cuestión de coexistencia. Colocan los defectos entre las perfecciones y hace también sus retratos, como Celimena, pero de otra manera. Entonces la fea será guapa, la gorda será preciosa, la charlatana será encantadora. Todo eso lo hacemos a través del amor. Y en este sentido, dentro de estos elementos, hay algo que, como estamos en la Facultad de Medicina, no podíamos obviar el referirnos al ámbito médico. En esta frase, mi flema, dice Filinto, mi flema es tan filosófica como abundante vuestra bilis. El carácter, el temperamento que representa Alcestes de cara a la sociedad es el de la bilis amarilla, ¿no? Diferenciamos 4 temperamentos: el sanguíneo, el de la bilis amarilla, que es el que está más ligado, yo ya no lo recuerdo bien. Representamos el flemático, ¿no? El temperamento flemático, que es el que representa Filinto, y finalmente el negro, el que tiene que ver con el hígado, que es el melancólico, el de la pena. Ese es el que tiene Alcestes, un carácter melancólico. ¿Y cómo resuelve dentro de este humor apenado, ¿no? Porque la sociedad es hipócrita y porque ha vivido esa locura transitoria de querer cambiar el mundo y no ha podido, esa frustración? Digamos que Molière la soluciona poniéndole un segundo título a la obra: el atrabiliario enamorado. Esto es un oxímoron.
Atrabiliario es el que tiene el temperamento melancólico y enamorado, como un melancólico, un apenado, una persona con mal carácter, alguien que odia. ¿Puede estar enamorado? Pues esta es la tragedia de la obra. Está enamorado de Celimena, que es quien representa los vicios del tiempo, es la hipócrita más hipócrita, y él precisamente se enamora de esa persona que tiene todos esos vicios. El atrabiliario enamorado, este oxímoron, nos lleva a un tercer sentido, y ahí está la ventana y la puerta que abre Molière. Cuando tenemos un oxímoron, dos elementos contradictorios, porque tenemos que buscar un tercer sentido a la expresión. Y ese tercer sentido está en la virtud conciliadora que plantea Filinto, vayamos por el camino del medio, está en la sabiduría sobria que recuerda a Montaigne. Filinto es piensa todo lo que dices, pero no digas todo lo que piensas. Es Aristóteles. O Montaigne, la sabiduría sobria, la de en medio, la del temperamento, la modesta, la honesta, la que está calmada, serena, templada. Ese sería el camino medio por el que llegamos a este tercer sentido que les comento a través del oxímoron, que es la humanidad. Lo que hace Molière con el misántropo es que lo humaniza, y esa persona que odia la convierte en enamorada porque la humaniza. Y aquí estamos hablando de humanización de la asistencia sanitaria, de humanización de la asistencia jurídica, hablamos el otro día. Necesitamos humanidad. A través de esta contradicción entre el odio y el enamoramiento, el odio y el amor, encontramos el camino medio, la virtud media conciliadora, que es la humanización. Hemos de recuperar esto. Si nos preguntamos sobre cuál es nuestra tragedia o nuestra sátira de la sociedad actual, podemos pasar por Aristóteles, que es el todo y las partes. Primero fue la sociedad y luego el hombre. Esto de repente así nos genera un poco de confusión. Podemos pasar por Hobbes, que decía que la sociedad es un elemento artificial. Nos la hemos inventado a través de la voluntad general, del consenso social, del estado de leviatán, de desorden y del ser humano movido por las pasiones, que se pone freno por ese contrato social de Rousseau. Tenemos una sociedad en la que Weber, por ejemplo, asociaba la sociedad a las acciones, a la capacidad de elegir las acciones que tengo que realizar. Actualmente, Bauman nos habla de sociedad líquida. No nos da tiempo a que nuestros adagios se repitan. Ya estamos cambiando de actividad al momento. Somos una sociedad acelerada, dice Byung-Chul Han. Somos una sociedad acelerada donde nuestra sociedad no es un teatro, es un mercado. Y algo así dice Alcestes. Dice, ingrato mercado de rostros amistosos. La solución a esto, como digo, o la que nos propone Molière, es esa virtud media. Y para terminar me voy a ir a la segunda acepción del término adagio. Adagio tiene una connotación musical. Adagio es una voz italiana, significa despacio. Adagio es, en la partitura, que no diga yo ninguna incorrección, que está aquí mi Lola. Es un músico. Una gran inspiración, porque mucho de lo que he pensado aquí me viene de sus conversaciones. La connotación musical, el adagio, es la palabra que se pone antes al iniciar la partitura, arriba del todo. Y cuando no había metrónomo, el adagio significaba o quería decir al director, a quien escuchase la obra, a quien la interpretara, a los músicos, que tenían que hacerlo con un cierto estado de ánimo. Adagio, larghetto, bueno, aquí tenemos también Esther, por Dios, que la música nos une. Todos estos elementos indicaban el estado de ánimo. ¿Cuál es el estado de ánimo de nuestra sociedad hoy? El estado de ánimo de la sociedad hoy, según Molière, debería de ser enamorado. La palabra que debería aparecer en nuestra partitura de la vida sería la de enamorado.
El adagio, por hacer alusión a la palabra que se pone en relación al estado de ánimo o sentimiento que en su momento el compositor quiso transmitir, es el latir de la sociedad. ¿Cómo tiene que ser nuestro latir? Nuestros jóvenes que están hoy aquí, por favor, no dejéis de leer. Está bien el Instagram, está bien el Facebook, yo también estoy, pero estamos siendo a veces sociedad líquida que no genera reiteración, que no genera tradición, que no genera hábitos. El latir, que no se nos olvide el latir. Adagio, en esta connotación musical, apela a nuestros sentimientos, a nuestro carácter más íntimo, y es de alguna manera ese vísteme despacio que llevo prisa. Muchísimas gracias, ha sido un placer disfrutar con vosotros aquí, gracias a mis amigos Rubén, Esther, veo caras conocidas, Lola, mi madre, que seguro está que no la veo, estás aquí. Así que un placer, muchísimas gracias, siempre participar en estos encuentros, y a mis alumnos, por supuesto. Mucho amor. Bueno, pues como habrán visto, desde luego Sara es brillante, y en el contenido y en la forma de expresarlo. No te escapes todavía, Sara. Me gustaría que, bueno, pues tenemos un ratito, no sé si alguien de los que estáis aquí, es una conferencia inaugural, una conferencia magistral, pero bueno, yo creo que tenemos un ratito por si alguno quiere hacer algún comentario, no sé, le he sugerido algo, quiere hacer incluso alguna pregunta, alguno de los asistentes que estáis por aquí. Yo alguna cuestión sí que te quería decir o preguntar, Sara. Efectivamente, lo decías, ¿no?, que hoy día se ven de alguna manera los mismos adagios que en Molière, pero en otros sitios, ¿no? Igual que decías antes, los emojis, ¿no?, con las redes sociales, todo más rápido. Ahora que venía acelerado por la mañana, venía de un congreso sobre obesidad, sobre la forma de comer. Una de las cuestiones es cómo se come ahora y cómo se comía antes en relación con la comida rápida, el aumento de la obesidad, es decir, todo es diferente en parece muy poco tiempo, porque todo es más rápido. Y bueno, yo hay una cuestión que a veces me pregunto y que te pregunto a ti, ya sé que no tienes una respuesta, me imagino, para todos, pero tu respuesta, ¿no?, es si tenemos que ir más despacio, ¿hasta qué punto hacemos bien metiéndonos en ese mercado de las redes sociales, donde todo está acelerado, donde todo es rápido, donde, qué sé yo, y a lo mejor tendríamos que empezar a salirnos de ahí y buscar otras formas de comunicación que permitan volver de alguna manera a métodos y a medios más reflexivos y más pausados, ¿no? No sé qué piensas respecto a esto. Bueno, aquí, realmente lo que Molière nos propone es que tengamos el carácter de Filinto, ¿no? Filinto participa de esa sociedad. Filinto participaría en las redes sociales. Filinto tendría Instagram, tendría Facebook. Lo que pasa es que lo mide, ¿no? Establece dosis. Entonces, es lo que precisamente Alcestes le critica. ¿Cómo puedes entrar en ese juego de apariencias y no salir afectado? Hay que ser muy fuerte, hay que tener por eso Filinto es el filósofo, ¿no? De hecho, el propio nombre Filinto hace alusión a la filosofía es el amor por la sabiduría, es lo que significa etimológicamente. Yo diría que hay que estar. El otro día, hablando con un compañero del despacho, decía, me acabo de hacer un perfil de Instagram del despacho porque es que, claro, veo que si no, no llego, ¿no? Hay que estar. Desde luego yo no estoy como están mis alumnos, o sea, mis alumnos son la rebomba, que yo soy muy lenta escribiendo todavía. Hay que estar. La cuestión es qué queremos nosotros hacer de esas redes sociales. La cuestión es que son un instrumento
para el ser humano. Nosotros no tenemos que pensar en algoritmos, no tenemos que ir tan deprisa, no es nuestra naturaleza. Entonces hay que utilizar la red social para hacer de ese foro, de esa corte de Luis XIV, que sería para Molière, hacer un foro en el que realmente sea posible el diálogo, sea posible la conversación, sea posible el intercambio, sea posible la reivindicación. Yo lo que he venido a reivindicar hoy aquí es al ser humano. Vengo a reivindicar nuestra naturaleza y nuestra sociabilidad, nuestro carácter social que defendía Aristóteles. Entonces, la red social no te puede aislar, no se puede convertir en tu misantropía, en tu cabaña. De ahí tienes o bien que hacer relaciones nuevas, socializar, en fin, comportarte sabiendo que es un instrumento, que no se apodere de ti. Y hay también otra cuestión en relación con que me iba surgiendo cuando te iba escuchando. Que sea fácil. Vale. Era en relación con lo que decías de la reflexión tan profunda que hay en el texto y que has hecho tú en relación con la hipocresía, ¿no? Y es que parece que a veces hay unas, ¿no? Todos a veces trabajamos y toleramos una especie de hipocresía virtuosa y me explico, ¿no? En medicina siempre se ha hablado socialmente de las mentiras piadosas. Y en medicina, bueno, actualmente sabemos todos que a los enfermos no hay que engañarles, hay que decirles la verdad, pero a los niños, a los enfermos mentales a veces, a algunas personas con, no sé, con problemas cognitivos, pues a veces para conseguir que colaboren se les miente, ¿no? En política sabemos que todo el que entra en política va vendiendo una parte de su alma porque no puede estar de acuerdo nadie con todo lo que diga cualquier partido político. Y para entrar ahí se supone que por un bien mayor, parte de sí deja de ser sincero, al menos en la esfera pública. Entonces, yo lo que te preguntaría es, claro, esa dicotomía entre una hipocresía o una mentira que pudiera ser virtuosa y otra que claramente sería de alguna manera condenable, no sé hasta qué punto, porque claro, también con los niños, con los que tenemos más responsabilidad, hay que también a veces enseñarles a interpretar un doble lenguaje, y ese doble lenguaje, pues insisto, hay veces que puede ser incluso virtuoso, ¿no? Yo no tengo respuesta, pero yo creo que Kant sí, ¿no? Cuando Kant establece el problema de la mentira y cuenta en su texto, si yo estoy en mi casa y viene un amigo diciéndome que le esconda en mi casa porque le están persiguiendo, no recuerdo bien si estaba relacionado con la Segunda Guerra Mundial y tal, sí. Le están persiguiendo, ¿no? Y sé que le van a hacer daño, yo le escondo porque es mi amigo. Pero si llaman a mi puerta y me preguntan y me dicen, ¿está su amigo aquí al que venimos a llevarnos, ¿no? Dice Kant, ¿qué digo? ¿Miento? Y digo que no está, porque es mi amigo. Y digamos que miraría un valor de la amistad, ahí la mentira estaría justificada. O digo la verdad, y digo que sí, que está aquí. Pues Kant es dramático. Kant dice que hay que decir la verdad. Y que si eso implica que tú traiciones a tu amigo, aun sabiendo que la causa por la que se le van a llevar, o le van a acusar, o le van a juzgar, es injusta, debes decir la verdad. Yo no soy kantiana. Yo mentiría. Porque los valores o los principios, creo que su jerarquía la ponemos nosotros. Y creo que a los niños habría que enseñarles a convivir con eso sin olvidar nuestra naturaleza humana. Pero hay que convivir con ello. Bueno, eso te iba a decir, que como estamos más próxima a la teoría de la virtud de Aristóteles y de Montaigne, pues te iba a decir, joder, yo creo que tú no dirías ahí que está tu amigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que si no hay alguna intervención, alguna pregunta más de los asistentes, pues le damos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a Sara y... Ha sido una conferencia, además de brillante, valiente, y nada, tenemos un ratito ahora para descansar y volvemos a 1:15.